la clase en video. Entonces, como les decía, el enfoque de multiperspectivismo y pensamiento sistémico también puede ser parte de todo ese proceso de formación que ustedes hayan visto, porque en últimas, esos dos enfoques es un tema de contexto. O sea, es qué tan contextualizados han estado los conocimientos que han recibido. Y también es algo de iniciativa propia, o sea, de que ustedes estén permanentemente informados o con curiosidad de conocer pues mínimamente lo que está pasando en el país a grandes rasgos. A veces uno hace eso comenzando la mañana en los principales medios, pero es eso, también es una acumulación de experiencias y de conocimientos. Entonces, digamos, ya para esta sesión, les voy a compartir aquí lo que vamos a ver hoy. Vamos a, vamos a tener dos momentos. La primera hora vamos a ver un tema teórico y yo creo que pues, les voy a dar unos elementos y voy a provocar unas discusiones, y en la segunda hora ya va a ser práctica. Vamos a diligenciar ya varias preguntas de las pruebas Saber Pro pues, que han utilizado, que ha utilizado el ICFES en los semestres pasados. Entonces vamos, yo creo que a resolver unas 10 o 12 preguntas. La idea es que analicemos cada pregunta. Yo les voy a pasar un enlace de un formulario de Google y vamos a ver los resultados en línea. Entonces, vamos a analizar inicialmente cada pregunta y bueno, cada pregunta genera un debate. O sea, realmente es muy interesante. Lo otro es que ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, me pueden hacer preguntas o hacer algún aporte en cualquier momento, no hay ningún problema. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, y lo otro es que también les puedo hacer alguna pregunta en cualquier momento, una pregunta aleatoria, entonces, para que estén ahí concentrados, listo. Pero la idea es que este tema de competencias ciudadanas y sobre todo el pensamiento sistémico es mucho de compartir visiones, es mucho del debate, el debate propositivo y de tener en cuenta las opiniones de los otros, porque precisamente, aquí se los avancemos de una vez con la primera diapositiva. Ese concepto de multiperspectivismo es precisamente eso, o sea, tener en cuenta múltiples visiones. ¿Y cómo tiene en cuenta uno múltiples visiones? Es interactuando con las demás personas, con los demás ciudadanos. Entonces, para la prueba Saber Pro, el multiperspectivismo es reconocer y analizar la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Entonces es eso, es intentar tener en cuenta varias visiones, no solo la de nosotros. Y el pensamiento sistémico tiene que ver con comprender que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconocer relaciones entre ellas. Yo creo que esa imagen que ven allí, yo creo que refleja muy bien lo que significan esos dos conceptos. O sea, todos tenemos un mundo en nuestra cabeza, ¿cierto? Pero la idea es que nos pongamos de acuerdo en el mundo en el que convivimos. Entonces, en esa medida, nos tenemos que colocar de acuerdo, digamos, en las normas para convivir, que es lo básico. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver el concepto de respeto y de tolerancia y sobre todo de empatía, porque, digamos, si somos seres sociales, estamos condenados a convivir, entonces estamos condenados a ponernos de acuerdo. Entonces, en esa medida, todos nos tenemos que comunicar y poner de acuerdo en esas normas y en nuestras visiones del mundo, también porque todos tenemos una visión de país, digamos, y nos tenemos que poner de acuerdo en el país que queremos. Entonces, bueno, avancemos y ahí les voy contando. Este tema del respeto, según Estanislao Zuleta, él dice que el respeto es tomar en serio el pensamiento del otro. Y yo creo que es muy inclusiva, es muy inclusivo ese concepto de Estanislao. Y él también dice que la democracia es respeto. Y creo que es una belleza y es súper simple como plantea el concepto de democracia. Y bueno, entonces estamos hablando de competencia ciudadana, ¿cierto? O sea, somos ciudadanos, tenemos unos derechos y unos deberes por la Constitución, pero también nos tenemos que creer ciudadanos. O sea, hay personas que no se creen ciudadanos, o sea, no se consideran parte de la sociedad. Puede ser porque nunca hayan visto el beneficio del Estado, nunca se han sentido incluidos. Pueden ser, hay comunidades muy excluidas en el país y en esa medida, por eso hay esas grandes desigualdades. Entonces lo primero para ejercer como ciudadano es creerse ciudadano.
y bueno, y empezar a conocer cuáles son los derechos y los deberes. Ahora vamos a ver unos niveles de participación. Entonces, hay ciudadanos que participan más y que se forman más para participar, o sea, que adquieren más conocimientos de lo público, pero partiendo del hecho del interés. O sea, si realmente no hay interés en participar, entonces nos quedamos mínimamente participando de las elecciones, y eso que en muchas ocasiones, en este caso, para las elecciones, la mitad de las personas no participa. Bueno, este concepto de tolerancia, este es un concepto, como dice Stanislao Zuleta, es un concepto pretencioso, porque el respeto es valorar lo que piensa el otro, por muy diferente que sea, lo valora. Y en cambio el de tolerancia es yo creerme con la verdad y simplemente aguantar que la otra persona existe, pero no creo que, pues no considero que sea valioso lo que piense la otra persona. Entonces la tolerancia también ya tiene que ver, eso es raya ya con un tema de intolerancia o de violencia. Entonces la intolerancia, digamos en este país, en cuanto a las ideas políticas, se ha visto reflejado en el conflicto armado que hemos padecido. O sea, unas ideas políticas a las cuales no se les dio inclusión en el marco de la democracia y que empezaron a utilizar la violencia para defender esas ideas. Entonces, en últimas, el camino a la paz en Colombia siempre ha sido el respeto a la diferencia y sobre todo el respeto a la diferencia de las ideas políticas. Bueno, este concepto de tolerancia es de la biología, que es la capacidad que tiene un organismo para resistir. Y me voy a devolver porque creo que yo no les hablé de eso, de los puntos del orden, pues que los puntos que vamos a tocar en esta primera hora. Entonces, vamos en respeto a la diferencia, vamos a ver un video sobre la percepción. Me disculpan los chicos que están viendo el servicio social conmigo porque vamos a ver el mismo video de Hans Rosling, el de Factfulness, pero ese video es perfecto para este concepto de pensamiento sistémico. Realmente eso lo refleja muy bien. Es un video de 6 minutos, 30 segundos. Luego les voy a hablar sobre un tema del contexto, que les estoy diciendo que el contexto fácilmente puede ser sinónimo a pensamiento sistémico, a multiperspectivismo, y allí vamos a ver un video cortico de Rodolfo Ginás, porque Rodolfo Ginás aborda una discusión muy interesante que es educar en función del contexto. Y por último, como les digo, ya vamos a hacer las preguntas de la prueba. Bueno, me devuelvo. Seguimos con el concepto de empatía. Bueno, la empatía es colocarnos en los zapatos de los demás, ¿cierto? Así la hemos entendido. Pero aquí hay que tener en cuenta también es la historia de los demás. O sea, si otro ciudadano, otra persona tiene una visión del mundo, nosotros puede que la respetemos o la toleremos en últimas, pero digamos para llegar a entenderla y a valorarla, también tenemos que pensar en por qué esa persona piensa de esa forma. Digamos, hay unas ideas que pueden ser violentas, en cierta forma pueden llamar a la violencia, hay que rechazarlas contundentemente, pero también hay que intentar entender por qué esa persona enarbola esas ideas. Entonces, lo que uno debe hacer allí es, pues, primero que todo es como analizar la historia de la persona. O sea, qué nivel educativo tiene, dónde creció, es de colegio público o privado, accedió a la universidad pública o privada, tuvo familia. O sea, esos datos nos van a ayudar a darnos una idea mucho más realista de la visión de la persona y también a valorarla. Por ejemplo, digamos, esta semana ocurrió una tragedia terrible en nuestro país con el tema de este carro de gasolina y una discusión en las redes muy grande y las personas preguntaban, bueno, pero ¿por qué la gente se acerca a un carro lleno de gasolina que en cualquier momento puede estallar? Y bueno, el debate allí es muy intenso. ¿Por qué? Porque también a muchas personas les hace falta ese esfuerzo de empatía, de hacer ese ejercicio de empatía, de entender las condiciones en que viven esas personas allá. No sabemos si pudieron acceder a la educación. En Tasajera no hay acueducto, en Tasajera no hay alcantarillado. Y entonces en esa medida
colocarnos en los zapatos de la otra persona. Para hacer ese ejercicio de empatía mucho más realista, tenemos que intentar analizar esos datos gruesos o acercarnos a información objetiva. Y ya vamos a ver en el video de Hans Rosling que es muy importante acceder a información objetiva que nos dan las encuestas, las investigaciones, bueno, o los medios de comunicación, o obviamente las universidades también. Bueno, y la empatía entonces es la participación efectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Y bueno, y una cosa es aproximarnos a las realidades de un ciudadano, de otra persona, pero acercarnos ya a los sentimientos, eso ya es un ejercicio real de empatía. O sea, los sentimientos es lo que más no, nos describe. Entonces, por ejemplo, en el primer semestre de este año con los estudiantes del servicio social, hicimos un ejercicio para el tema de empatía, de respeto y de tolerancia con la música. La música, nuestros gustos musicales nos describen perfectamente y nosotros tenemos un espectro muy amplio de gusto musical. Y también ese espectro se aplica para el espectro de las ideas, o sea, podemos tener unas ideas muy amplias. Y entonces intentamos, y a través de una encuesta, decir qué canción me gustaba, qué canción era de las mías, qué canción no me gustaba pero la aceptaba, o qué canción no me gusta pero la tolero. Y en últimas, las canciones que ya rayaban pues con el oído. Ese ejercicio fue muy interesante porque si uno lo lleva al plano de las personas y de las ideas, nos amplía nuestro espectro como de respeto y de valoración de los demás gustos. Y la música es genial para hacer ese ejercicio. En algún momento los comparto, pero es largo. Son 26 canciones de una selección que hice de 600 canciones y las 600 canciones las compartieron los estudiantes. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Ya voy a comenzar con este tema de la percepción. Esto es percepción ciudadana. O sea, nosotros como habitantes de Pereira percibimos los temas públicos, ¿cierto? Nosotros caminamos las vías, transitamos las calles en vehículo, a pie, accedemos a unos servicios públicos, al agua, a la electricidad, al internet, eh, en nuestras familias o nosotros pagamos impuestos, utilizamos el aeropuerto, bueno, los espacios públicos, los parques, todos esos temas públicos yo los percibo de una forma, pero entonces ponernos de acuerdo en cómo queremos esos servicios públicos y cómo queremos la ciudad, hay que acercarnos, como les digo, a investigaciones y a encuestas. Entonces el tema de la percepción ciudadana es muy relativo. Entonces aquí es donde ya vamos a ver entonces el video de Hans Rosling, Factfulness, que nos invita a que cada vez que nos cuestionemos por un tema público, intentemos investigar de una fuente oficial o de una fuente confiable, o intentemos acceder a unos datos que nos den mayor información y mayor conocimiento de un tema en particular. Entonces, para mí, el acceso a la información veraz, a la información objetiva, es una competencia ciudadana clave, porque es lo único que nos va a permitir opinar con mayor criterio y en esa medida participar con mayor criterio. Entonces, vamos a ver entonces el video, dura 6 minutos 30 segundos, ¿listo? Población y encontrar un punto de... Un libro escrito por Hans Rosling que propone que la humanidad ha mejorado notablemente su bienestar. Las cosas están mejor de lo que pensamos. Tenemos una tendencia instintiva a concebir dramáticamente la realidad y soslayar los avances modernos y los índices crecientes de bienestar. Solemos considerar que la situación mundial es mucho peor de lo que es, y nuestras opiniones son bastante pesimistas sobre los índices de escolaridad, vacunación, mortalidad infantil, pobreza, servicios básicos, crecimiento demográfico o esperanza de vida. Y esto revela un desconocimiento de la situación. El factfulness es un conjunto de estrategias para controlar tanto la tendencia humana a dramatizar como los instintos que llevan a valorar el mundo de una forma parcial y negativa, algo fundamental para afrontar los desafíos del mundo globalizado. Nos interesan los chismes y relatos dramáticos, porque antes eran la única fuente de información y una mala noticia ignorada tenía más impacto que una buena noticia ignorada.
De hecho, los periodistas harán que un suceso parezca más importante de lo que es. Un instinto que distorsiona la opinión es el de separación, o pensamiento binario, que significa que la mente tiende a estructurar la realidad de a pares para ordenarla con más simplicidad. Pero esto no refleja el estado real de las cosas. Por ejemplo, hoy el 80% de la humanidad tiene acceso a servicios de vacunación y luz eléctrica, y 60% a educación básica. Y aunque muchos países están lejos de los niveles de desarrollo de las naciones más ricas, la mayoría abandonó la pobreza extrema, y es probable que desaparezca del mundo en la próxima generación. Este mismo conocimiento permite trascender el instinto del destino, que nos hace creer que las naciones pobres nunca podrán salir de su condición. Los datos permiten superar las dualidades simplistas y evitan confundirse por las explicaciones alarmantes de los medios masivos que privilegian las historias impactantes que generan miedo y desprecian lo relevante. Pero los eventos como guerras, desastres naturales o accidentes aéreos cobran cada vez menos vidas en todo el mundo. Debemos analizar los datos para evaluar los riesgos reales que implica una situación determinada. Debemos ser conscientes de cuándo recibimos noticias negativas y recordar que es mucho más probable que nos llegue esa información. Conocer los datos ayuda a enfocarse en los riesgos reales sin sucumbir al instinto del miedo, que impide distinguir los peligros reales de los que no son una amenaza. Curiosamente, a veces el miedo es tan fuerte que también nos hace colaborar. Muchos fenómenos no se explican de manera simple. Conocer datos específicos sobre el presente y el pasado sirve para entender la multicausalidad del estado de las cosas, pero el cerebro tiende a buscar explicaciones fáciles y responsabilizar. No hay únicos responsables de los grandes sucesos, y los políticos y empresarios tienen menos poder del que aparentan. Son los grandes colectivos, los sistemas de gobierno y de colaboración los que marcan la verdadera diferencia. La simplificación nos expone a declaraciones alarmistas que apelan al instinto de la urgencia para influirnos. Por eso debemos distinguir lo urgente que requiere atención. Solemos categorizar y generalizar automáticamente de manera inconsciente. Identificar las verdaderas amenazas es primordial. Cambio climático, guerra nuclear, crisis financieras y pandemias son ejemplos de riesgos reales. Debemos protegernos de los profetas de la catástrofe, que hacen predicciones alarmantes para atraer la atención. Pese a la sensación de urgencia, se debe esperar a poseer claridad suficiente. De hecho, el llamado a la acción hace que pensemos de manera menos crítica, decidamos más rápido y actuemos. Además de simplificar las causas de los problemas, el cerebro se centra en la información negativa. El instinto de negatividad impide distinguir gradaciones y pequeños avances en las situaciones problemáticas. La tendencia de los medios masivos a privilegiar lo negativo refuerza esta distorsión de la realidad. La tendencia a idealizar el pasado y recordar solo los aspectos positivos puede superarse acudiendo a los datos. El desconocimiento nos lleva a hacernos una idea errónea del comportamiento de ciertos índices y sus expectativas a corto y largo plazo. Algunos consideran que el crecimiento económico y la explosión demográfica pueden mantenerse siempre al alza, y el instinto de la línea recta nos hace pensar que no habrá variaciones en las tendencias. Pero el planeta, con sus recursos limitados, no puede sustentar la acumulación de riqueza permanente o el crecimiento indefinido de la población, y encontrar un punto de equilibrio hacia el año 2100, cuando empezará a reducirse. Las cifras son esenciales, pero se debe estar alerta para identificar las que se presentan fuera de contexto, para alterar la percepción y aprovecharse del instinto del tamaño, que nos lleva a sobrevalorar la trascendencia de los grandes números. Es recomendable pensar en función de índices y compararlos con otros periodos y lugares. Por ejemplo, aunque es alarmante que hoy haya personas en pobreza extrema, hace 20 años había el triple. No basta conocer las múltiples causas, hay que establecer cualitativamente el peso de cada una para reconocer las verdaderamente esenciales y superar los sesgos que impiden formarse una idea clara de la realidad. Necesitamos tomar conciencia de la importancia de los datos y adquirir la habilidad de compararlos y ponerlos en perspectiva, de manera que revelen lo que realmente se está buscando. Hay que estar abiertos a aceptar los diferentes puntos de vista y las propias limitaciones que nos dan el instinto de la perspectiva única. Solemos ser especialistas en un solo campo y poseemos conocimientos limitados de los otros. Por eso, estar abiertos a opiniones opuestas y aprender de ellas es una manera de estar alerta ante los sesgos que falsean el conocimiento. Se debe estar atento además a las generalizaciones que, ingenua o deliberadamente, se olvidan de los datos al hacer una afirmación. Tampoco debemos menospreciar el conocimiento de los demás y el instinto de generalización, que nos puede llevar a la arrogancia.
Una vez que se conocen los hechos con mayor detalle y en perspectiva, es posible encontrar soluciones más adecuadas. Debemos ser conscientes de lo mucho que nuestros instintos pueden dificultar la comprensión de las cosas y distorsionar lo que sabemos. El conocimiento basado en datos puede aplicarse en la vida personal, educación, empresas, periodismo, política y activismo. Debe ser una máxima para todos los aspectos, especialmente donde se requiere tomar decisiones, sabiendo que nadie puede conocer todos los datos sobre una situación. Siempre es posible reconocer la ignorancia y esperar hasta tener más datos para emitir una opinión. Y debemos fomentar la curiosidad para aumentar gradualmente la comprensión de las cosas. Bueno, listo. Este video entonces Factfulness. lo podemos resumir en esta imagen. Una cosa es lo que creemos y cómo percibimos los temas públicos, cómo percibimos el mundo, y otra cosa es la realidad. Y nuestra percepción se va a acercar a esa realidad en la medida que contrastemos nuestra percepción con datos. Entonces, esa es mi invitación, porque las pruebas a dar pro, ya lo vamos a ver en las preguntas, nos va a invitar todo el tiempo a hacer ejercicios de empatía con un grupo determinado, con un grupo de interés, y también aborda siempre temas públicos. Entonces, es ejercicios de empatía y conocimiento de temas públicos. En esa medida, como les decía, ustedes tienen que despertar, si no han despertado ese interés por los temas públicos y por estar informados, realmente si queremos ser o formarnos como ciudadanos y avanzar en esa formación, debemos empezar a interesarnos por esos temas. Con los del Servicio Social analizamos la encuesta de percepción ciudadana de Pereira ¿Cómo vamos? Es súper interesante, digamos, porque toca todos los temas públicos de la ciudad, y entonces uno se aproxima, digamos, a la percepción de los demás ciudadanos. Y bueno, como les digo, una cosa es lo que perciben, pero otra cosa es la realidad. Entonces, Pereira ¿Cómo vamos? Hace la encuesta de percepción la encuesta de percepción ciudadana y el informe de calidad de vida. Y el informe de calidad de vida sí es mucho más objetivo. Entonces, es muy interesante esos dos documentos que publican cada año, porque nos da unos datos, bueno, para los que nos interesan los temas públicos y la participación ciudadana. Allí hay un insumo valiosísimo y es muy fácil de encontrarlo, pues, en Internet. Bueno, avancemos entonces con el contexto. Como les decía, el enfoque de multiperspectivismo y el enfoque de pensamiento sistémico se resume en tener conocimiento del contexto. Entonces, yo sé que ustedes con el profesor Santiago entonces vieron la constitución política, la estructura del Estado, las ramas del poder público y la democracia. Entonces, el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Ese artículo 1 de la Constitución es una belleza, y ahí de entrada describe cómo nos organizamos, cómo se organiza nuestro Estado. Entonces, eso es lo que ustedes vieron con el profesor Santiago. Pero entonces yo los invitaría a que pensemos en nuestro país, digamos, desde otra perspectiva. O sea, si a nosotros nos preguntara un extranjero cuáles son las características de nuestro país, nosotros, ¿qué le diríamos? Y también una reflexión a la cual los invito, y ahorita les preguntaré para ustedes qué es ser colombiano. Entonces, Colombia es un país de 48 millones de habitantes, es un país de regiones, o sea, está la costa, el Pacífico, los llanos, la Amazonía y la zona central del país. Nuestra geografía es tremendamente agreste. Yo creo que caben en nuestros dedos el número de países que tengan condiciones agrestes como las de nosotros, que los atraviesen tres cordilleras.
Entonces, en esa medida nuestra geografía es muy agreste y en esa medida nuestra geografía acentúa la división regional. Pero allí tenemos un reto de integrar al país, pero es una característica de Colombia y también es una fortaleza. O sea, la diversidad que tenemos en regiones y la diversidad cultural. Nuestro país ha estado atravesado por la violencia, por la guerra, y en esa medida eso nos ha marcado y tenemos también que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis de lo que somos como país. Somos un país tremendamente desigual, pues no solo Colombia, sino toda Sudamérica es el continente, pues junto con África, pero el nivel de desigualdad en la zona urbana y rural es tremenda, o sea, el nivel de concentración de riqueza. Hemos estado también marcados por el café. El café fue el motor de nuestra economía durante 15 y 20 años y aún sigue siendo determinante. Entonces, allí hay a grandes rasgos lo que somos como país. Somos el país, uno de los países más biodiversos del mundo. O sea, la riqueza en biodiversidad es tremenda. Tenemos parte de la Amazonía en nuestro territorio. Entonces, bueno, eso es Colombia. Entonces, allí les he dado muchos datos que tienen que ver con el contexto. Pero entonces ya vamos a ver que todo proceso educativo tiene que estar atravesado por esa realidad que hemos vivido. Porque si nuestra educación no se contextualiza, entonces en esa medida no la aprendemos. O sea, no es nuestra realidad en últimas. Y ya lo vamos a ver en un video pues, muy corto de Ginás que dice que realmente si la educación no utiliza ese contexto o esos datos que les di a grandes rasgos, entonces nunca vamos a apropiarnos del conocimiento. Entonces veamos el video. Es casi tan mala como la del resto del mundo, porque no se hace conceptualmente. Mi postura ha sido siempre que la mayoría de la educación consiste más en memorizar que en entender. Y por eso la mayoría de la gente no recuerda lo que estudia. Una vez que se entiende, no se olvida. Entonces, esa es la importancia que yo le doy a la educación en contexto. Contexto es entender, no recordar. De modo que el enseñar en contexto a mí me parece que es uno de los objetivos más importantes de la educación. Inversión en educación, quizá uno de los más importantes que puede tener un país, porque es moderar la calidad del hombre, de la mujer que nace, la calidad de la gente, de los colombianos. Doctor, ¿cuál es su opinión del sistema educativo actual? No, me parece que no es tan eficiente como podría ser. Y no lo es porque no tiene suficiente contexto para ser entendido. Y tratar de educar simplemente con memoria es muy ineficiente. La mayoría de la gente no recuerda el colegio. Bueno, recuerda muy poco, digamos, el 15 al 20%. Y dada la cantidad de tiempo que se invierte, realmente es una lástima. Para el científico colombiano Rodolfo Ginás, la palabra más importante dentro del aprendizaje es contexto, es decir, la capacidad de entender, no de memorizar. Si uno quiere enseñar, hay que enseñar en contexto, es que se entienda. Sí, estudiante malísimo, pero lo que aprendí muy bien, sí había contexto. Hay que sentarse y hay que establecer una nueva metodología de enseñanza. Eso se está hablando durante 20 años, hay que cambiar. Yo dije, ¿por qué no hacer un curso que llame cosmología, que haga exactamente eso, que ponga en contexto la historia de la humanidad? Bueno, entonces ya vemos la importancia del contexto. Y allí en la entrevista que le hacen a Ginás, él dice que el contexto o la educación en contexto va a mejorar la calidad de la gente, o sea, la calidad de los ciudadanos. ¿Y por qué es entonces el contexto una competencia ciudadana? Es porque eso, necesitamos elevar la calidad de la ciudadanía precisamente para que avancemos como país. O sea, si la gente se va formando más, pues va a mejorar
su participación y va a mejorar la propuesta a las soluciones de los problemas de la sociedad. O sea, cada propuesta va a ser de mejor calidad y en esa medida vamos a avanzar como sociedad. Por eso es una competencia ciudadana y la verdad, este tema de ciudadanía es transversal a todo el proceso educativo. Y bueno, y en la universidad hemos estado haciendo un esfuerzo grande porque el tema de participación ciudadana, de cultura ciudadana y no solo de cultura y participación ciudadana, sino de cultura y participación política, empiece a ser transversal a todos los programas académicos. O sea, solo así vamos a, como dice Ginás, a tener gente de mejor calidad. Ese concepto de calidad es complejo. De hecho, lo utilicé en una discusión con los compañeros de humanidades y entonces ellos no admiten que haya ciudadanos de mejor o de menor calidad, pero es un tema de, bueno, un tema de lenguaje, pero el punto es que necesitamos avanzar en formación ciudadana y en esa medida en criterio ciudadano y en participación. Bueno. No sé si tengan alguna pregunta allí, ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, porque esto a veces se vuelve como un monólogo, pero esto era lo que les comentaba. Si avanzamos en participación ciudadana, que estos son como los niveles de participación, es porque nuestro criterio empieza a avanzar y es un criterio más formado. Hay gente que en cuanto a participación ciudadana solo participa de las elecciones, ejerce su derecho constitucional, pero el abstencionismo en este país está por alrededor del 50%. O sea, el 50% de las personas no vota. Entonces, en esa medida, ese es un indicador muy malo que tenemos como sociedad. El segundo nivel es que, además de participar en las elecciones, se interesa por los temas públicos. Lo que les decía de Pereira, ¿cómo vamos? Allí tenemos un insumo muy valioso. Pero entonces, si nos interesamos por los temas públicos, por la organización del Estado, por cómo se gobierna, cómo gobiernan las alcaldías, las gobernaciones y por qué pueden ser mejor o por qué son buenas o por qué son malas, allí vamos a estar aportándole a la sociedad. El tercer nivel ya es no solamente estar enterados de los temas, sino que buscamos soluciones a los problemas de la sociedad. Y por último, como les decía, ya el tema de participación política. O sea, la política realmente es el nivel máximo porque son los políticos, como les decía yo, los del servicio social, son los políticos los que toman las decisiones más importantes en una sociedad. Entonces, las decisiones que se toman no son fáciles cuando se está gobernando, cuando se está en una alcaldía, en una gobernación o en la presidencia de la República. Pero si queremos tener criterio para evaluar que una decisión es buena o mala de algún gobernante, pues entonces tenemos que involucrarnos más con la elección política y todo lo que tenga que ver con la administración de los recursos públicos. Ahorita más adelante vamos a ver un concepto de servidores públicos y de interés general. Y allí, en el tema de los servidores públicos, vamos a ver un video corto de Jaime Garzón que habla de lo que somos los colombianos. Y dice que un servidor público es para que le sirva al público. Y claro que sí, pero sobre todo los políticos, que son los que toman las decisiones más importantes, esos les estamos pagando, les estamos dando garantías, viáticos, seguridad, para que ejerzan su cargo y tomen las mejores decisiones y para que les sirvan al público. Entonces ya lo vamos a ver en ese videito. Les quiero hacer una pregunta antes de ver este video de Jaime Garzón. Y si quieren, reaccionan. Si quieren, no, porfa, reaccionen allí con una manito. ¿Quiénes conocen a Jaime Garzón? ¿Quiénes de ustedes han escuchado o han visto algún video de Jaime Garzón? Porfa. Yo amplío esto para ver mejor. Bueno, un momento. Listo. Creo que 6 personas levantaron. Por favor, le dan de nuevo para ver los que ya lo tengo en pantalla completa. Bueno, listo. Entonces, este video de Jaime Garzón, bueno, aunque no me gusta la música que tiene de fondo porque es como muy apocalíptica, pero bueno, a Jaime Garzón lo asesinaron y en esa medida los que pudimos
conocerlo en vida es muy doloroso, y bueno, y en esa medida pues omito allí lo de la música. También ese video lo edité porque era mucho más largo, o sea, lo edité solo para lo que nos interesa en este momento, y es la pregunta que les hice, es para ustedes, si les pregunto a un extranjero qué es ser un colombiano, ustedes qué responderían. Entonces, bueno, y antes de ver este video también quisiera retomar algo de la educación en contexto, y es que, digamos, salir del país o, digamos, viajar, conocer las regiones de Colombia, nos da más contexto porque nos permite compararnos entre la diversidad que tenemos en las regiones de Colombia. Pero si salimos del país, nos va a dar mucho más contexto, precisamente porque nos comparamos en nuestra calidad de vida, nos comparamos con las interacciones sociales que tenemos nosotros y los extranjeros. O sea, compararnos nos da mayor contexto. Entonces, en esa medida, por eso es muy valioso salir del país, pues a conocer el mundo, pero a ampliar ese criterio contextual. Bueno, entonces veamos el video. Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombianos nos referimos a eso. Yo no he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí, un pesimismo que a las 8 de la cita. Pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Entonces, sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Lo que pasa es llegar a decir, no, es que lo que pasa es que vamos atrás. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que A debajo cabe con contra B hacia hasta para por según sin sobre y tras sobre condiciones separadas? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio y la profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media vuelta, alineando. ¿De qué le sirve a uno saber que hidrógeno, helio, litio, berilio, bono, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, zinc, estaño, vanadio, plomo, manganeso? ¿Eso de qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que Laurencio descubrió Laurencio? Que 8 es el número atómico del oxígeno. ¿De qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamables? Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles. Fíjense cómo estamos extraviados en la realidad, cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad, que cuando un hombre tiene 3 novias es el putas, y si la niña tiene 3 novios es una puta. Y hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que le funcione al público y terminamos haciéndole venia, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado, abrimos una licitación y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable, y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? Y los colombianos aquí. Porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el vidrio y tira el papel porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo.
y dicen, no, es que no hay líderes. ¿Ustedes qué están esperando? Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. Cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto friegas. Pero ¿cómo se hace? Hermano, empieza a ser cívico, mínimamente cívico. Pero o sea, es un compromiso de todos. El bienestar general es un compromiso de todos. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. Es posible. No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña. Yo sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear con 3 estados. Los colombianos deberíamos mirar el estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, me instala teléfono en mi casa. Eso es una obligación. De sus impuestos sale la plata para que el tipo tenga carro, automóviles, contra seguridad, sueldo para que me instale el teléfono. No es, ay, me voy a concejal. Así, yo le consigo unos botitos y me favor y medio. Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés. Deberíamos, entonces, los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son 2 cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vamos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando por otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza, nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una Constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suele con el mantel. Uno dice, no, pero los que viven aquí son las bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Bueno, ustedes en ese video vemos que Garzón ya para 21 años pues, en que de muerto pues, del asesinato, y él nos habla casi que de una realidad muy parecida todavía a la que vivimos, con el tema de participación, de que la gente participe. La renovación política parte de eso, de que los ciudadanos se interesen por participar. Y él, al final, habla del respeto a la diferencia. Ese parágrafo o ese artículo de los indígenas es una belleza, es respetar la diferencia y jamás utilizar la violencia para defender una idea. En ese video Garzón nos toca muchos temas sobre los servidores públicos, sobre el Estado, sobre el civismo, sobre el interés colectivo, sobre la identidad, la desigualdad, los derechos, el voto. Nos habla de política, de la Constitución, de cultura, de identidad, nos habla de historia. La historia, o sea, si no conocemos la historia, realmente no vamos a tener nunca identidad. Y en esa medida, la historia es parte fundamental de nuestro contexto. O sea, si sabemos de dónde venimos. Entonces, ese punto de la historia es muy importante. Y lo que él dice de la educación. O sea, ¿para qué sirve
¿para qué sirve aprenderse de memoria los sustantivos? Y yo también los aprendí en el colegio, nos enseñaba así uno de memoria. A, ante, cabe, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Entonces, como lo decía Ginás, realmente perdimos el tiempo. O sea, si no cambiamos el modelo de la educación a un modelo contextualizado, entonces nunca vamos a avanzar en el entendimiento y en la forma en cómo desciframos el mundo. Listo, entonces, ya por último, para que ya comencemos a la prueba, no sé si tengan alguna inquietud. Hemos hablado del bien y del mal, hemos tocado muchísimos temas, pero a eso precisamente es que se refiere el contexto, el tema del contexto. Y ya la vamos a ver en las preguntas, que vamos a tocar temas animalistas, temas de servicios públicos, temas de derechos, temas de la Constitución. Entonces, bueno, si nadie quiere aportar algo, entonces vamos a ver a la prueba. Igual cada pregunta de la prueba realmente es un debate. Pero mi invitación para comenzar la prueba es que, como les digo, nosotros tenemos una visión del mundo, pero aquí nos están preguntando por lo más objetivo. O sea, la respuesta que nos pregunta siempre va a ser la más objetiva, y en esa medida tenemos que ponernos en los zapatos del público de interés que nos van a preguntar. Bueno, entonces yo les voy a compartir aquí por el chat, les voy a compartir el enlace de los formularios. Entonces, y vamos a ver aquí en tiempo real las respuestas. ¿Listo? Entonces, comencemos con esta primera pregunta. Listo. Uy. Listo, porfa, entonces respondan. Yo les voy a compartir aquí la pantalla para que vayamos viendo los resultados. Bueno. Pregunta número 1. Las primeras dos preguntas las voy a leer tal cual y las respuestas. Pero entonces, la idea es que ustedes ya hayan accedido al enlace para que vayamos viendo las respuestas aquí en tiempo real. ¿Listo? Entonces, comencemos con esta pregunta 1. Un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales busca evitar que un centro de investigación siga utilizando cerdos para sus experimentos, pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y que en algunos casos terminan en la muerte de los animales. Por su parte, los investigadores defienden su uso, pues estos animales proveen la mejor plataforma para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo vidas humanas. Además, mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas existentes sobre investigación con animales y que su labor permite proteger la vida de las personas. Entonces, pregunta, ¿las diferencias de interés entre científicos y activistas radican en A? Los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren mejorar. Como yo tengo la vista del editor, no veo completa la pregunta. Qué pena. De las respuestas. Listo. Los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren mejorar la vida de todos. B, los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia, mientras que los científicos quieren evadir el control a su trabajo. C, los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación, mientras que los activistas quieren que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales. D, los científicos quieren priorizar la vida humana, mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran un derecho de los animales a su propia vida. Bueno, aquí vamos a ir viendo las respuestas. Bueno. Listo, 16 de 22. Y ya como por lógica, por mayoría, por su totalidad, ya se dieron cuenta que realmente es la D. Y ustedes pues están muy cercanos a esa pregunta. ¿Listo?
Nos faltan 5 personas. Bueno. Avancemos entonces con la pregunta 2. Pregunta 2. Ahí se las compartí. Pregunta 2. Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cierre de grandes sectores residenciales que agrupen varios barrios de la ciudad, para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas por estos. Pregunta, a la hora de evaluar la propuesta, ¿qué intereses podrían entrar en conflicto? A. Los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio y los de los residentes de los barrios cerrados, quienes tendrían que soportar controles de seguridad a diario. B. Los de los residentes que buscan su seguridad y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. C. Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local que debe encargarse del bienestar de la comunidad. D. Los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados y los de la policía encargada de la seguridad de la ciudad. Bueno, vamos a ver respuestas. Trece personas, 14, y eso que ya ahí les mostré la mayoría. 17. Entonces respondieron esta primera. 19, listo. Bueno, 19. Como ya se pudieron dar cuenta, la respuesta sí es la B. Los de los residentes que buscan su seguridad y los demás habitantes de la ciudad que dejarían de acceder a las vías. Digamos que esta pregunta, digamos, pues para las personas que respondieron otras opciones aparte de la B, digamos, esta pregunta está atentando, o esa propuesta de cerrar un barrio, está atentando contra el interés general. Pues imagínense, donde se parcele la ciudad, realmente la ciudad no sería pública y empieza a volverse sectores privados. Si bien un conjunto cerrado tiene sus normas y de convivencia, los propietarios pues pagaron por esos terrenos, esas viviendas, ellos tienen, todo el espacio realmente es público porque son todos los que conviven en el conjunto y el terreno próximo al conjunto pues también es espacio público. Entonces, bueno, allí podríamos entrar a analizar varios conceptos, pero el punto allí es el interés general. O sea, esa propuesta atenta contra el interés general. Listo. Sigamos entonces. Tercera pregunta. Listo. Ya se las compartí. Bueno, yo creo que ya pues no es necesario que las lea y vamos a ver más bien la respuesta. Y si tienen alguna pregunta, entonces por favor hacerla, pues estamos precisamente, cada pregunta está proponiendo un debate realmente. Digamos, en la primera fue fácil, la segunda pues ya hubo personas que respondieron pues cosas diferentes, pero ya vamos a ver que los temas se van mezclando y hay unas preguntas que son complejas. De hecho, hay una con la adopción que es muy interesante. Pero bueno, los dejo allí para que respondan.
Bueno, van 15. Nos faltan 5 personas. Bueno, yo creo que ya podemos 20 personas, ¿listo? Bueno, entonces, realmente, bueno, la mayoría pues acerta con esa respuesta, es la C. Esa pregunta sí tiene que ver con la libertad de expresión y con el tema de creencias religiosas. Ese tema en nuestro país, el tema de libertad de expresión y creencias, es muy normal, o sea, se da constantemente y es un tema pues interesante y de debate, o sea, porque allí no vamos a llegar nunca a un consenso, pero discutir esas visiones de creencia religiosa con, digamos, con el Estado y con libertad de expresión es muy interesante. Bueno, cuarta pregunta. ¿Listo? Bueno, 16 personas. Como ustedes ya se habrán dado cuenta aquí en estas 4 preguntas, la comprensión de lectura es clave y de hecho es la base para dar con la respuesta correcta, porque a veces no están cuestionando mayor conocimiento. Sí, a veces es casi que de lógica, pero hay que leer bien precisamente eso para dar con la respuesta. Bueno, 19 personas ya respondieron. Y entonces, bueno, entonces la respuesta a esta pregunta efectivamente es la C. Y bueno, entonces yo miro aquí, 3 personas respondieron que son las políticas económicas de la alcaldía del municipio y la salubridad de la capital. 2 personas respondieron que la economía del municipio y las políticas medioambientales de la capital. Entonces, como les decía,
es un tema casi que de comprensión allí de lectura. Por ejemplo, aquí en la pregunta, perdón, yo me paso aquí a la vista. Están diciendo, ¿cuáles de los siguientes aspectos están en conflicto? Entonces, un municipio, digamos, así sea la capital, no puede obligar a otro municipio a que acepte una propuesta como un relleno sanitario. O sea, estaría afectando la salubridad directamente de los habitantes del municipio pequeño. Entonces, digamos que es un tema de autonomía de los municipios y es un tema de eso, de no imponer, digamos, una propuesta como esta, porque cada municipio es autónomo. Además, las consultas de las comunidades también son un derecho constitucional. Entonces, digamos que si la capital quiere obligar al municipio, la ciudadanía allí podría hacer una consulta que obligue pues, a llevar a cabo una propuesta pues, de este nivel. Les comparto pregunta 5. Bueno, listo, 19 personas. Bueno, miren pues que esta pregunta y esta respuesta sí están mucho más diversas. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la C. Y la C dice que son las creencias religiosas y tradiciones que respaldan la práctica de la circuncisión. Perdón. Bueno, entonces, 7 personas respondieron que eran los derechos de los menores de edad y la responsabilidad de sus padres a respetarlos. 4 personas, los efectos de la decisión del juez en las relaciones los efectos de la decisión del juez en las relaciones internacionales alemanas, y una persona, las consecuencias económicas de la disminución a un pueblo con grandes capitales. Este tema, pues aquí lo hemos visto con las comunidades indígenas, o sea, el respeto a las creencias y a las tradiciones hacia ellos está consagrado en la Constitución, pero allí se da un debate muy fuerte porque, digamos, el tema de la ablación para el caso indígena, pues puede sonar bárbaro, ¿cierto? Pero entonces hay una discusión muy profunda porque están en el marco de la ley, se les defienden unos derechos que tienen, pero esa discusión hay que elevarla a otros niveles, pero siempre respetando esa autonomía de esas comunidades. Entonces, bueno, lo que les decía de la comprensión de lectura, o sea, miren lo que están diciendo la pregunta. Se le da mayor énfasis a
O sea, en este párrafo, ¿cuál es el tema realmente que tiene mayor énfasis? Y bueno, creencias religiosas y tradiciones que respaldan la práctica de la circuncisión. Bueno, vamos a acelerar un poquito. Les voy a compartir un enlace de la pregunta 6 y 7 que van juntas. ¿Listo? Bueno, van 16 personas. Bueno, 18. Bueno, tenemos entonces respuestas. Entonces, bueno, la primera pregunta es, perdón, yo veo la vista. Bueno, efectivamente, la respuesta es la A, porque contradice lo dicho en la Constitución, pues somos un Estado laico, o sea, no, en la Constitución no dice que seamos un Estado católico ni cristiano, entonces en esa medida la Constitución, esta pregunta, más que de enfoque, pues de contexto o de pensamiento sistémico, es de conocimiento, entonces de la Constitución. ¿Listo? Y ya, la respuesta de la segunda es efectivamente la D, la existencia de turistas poco comprometidos. Entonces, esa pregunta tiene en cuenta, pues, como les decía, comprensión de lectura, tiene en cuenta lo político, esa propuesta de turismo tiene en cuenta lo político, lo económico y lo social.
pero falta casi que el principal actor de una propuesta de turismo, que son los turistas. Entonces, bueno, listo, allí la mayoría casi absoluta acertó. Les comparto preguntas 8 y 9. Y bueno, y si alguno tiene alguna pregunta, ya saben que pueden preguntar, alguien que no haya acertado con la respuesta. Donde no acerten esa 8, les cuento. Bueno, 17 personas. Miremos las respuestas. Bueno, ustedes la tienen clara en esta porque si no, muy difícil. Bueno, entonces miren que en esta ya se presentan diferentes respuestas. Efectivamente, la respuesta acertada es la D, la que escogieron la mayoría, y lo que les hablaba del tema de la autonomía de estas comunidades. Entonces, pues a estas comunidades se les respeta las creencias y las tradiciones y, digamos, en este caso, la Iglesia Católica no podría allí entrar precisamente a invadir o a imponer sus creencias por encima de la autonomía. Bueno, les comparto preguntas 10 y 11. Si tienen alguna pregunta, los que respondieron esta otra, por ejemplo, los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación de los niños indígenas, mientras que los antropólogos privilegian el derecho
derecho. Mientras que los antropólogos privilegian el derecho a la libertad de culto. Pero eso, aquí no se está teniendo en cuenta la autonomía de los indígenas. Entonces, pues, en últimas, el concepto de los antropólogos no es no es el que determina. O sea, son los derechos que tienen las comunidades indígenas. La respuesta de la 8, me preguntan por aquí, era mm, la D. Perdón. La respuesta de la 8 es la A, precisamente, la que todos respondieron acertados. ¿Listo? Bueno, les comparto pregunta 10 y 11. Listo, vamos a responder solo 4 preguntas más, esta 10 y 11 y la 12 y la 13. Creo para que estas sesiones no se extiendan tanto porque hemos tocado pues muchos temas. Y bueno, para la próxima sesión esperamos entonces seguir haciendo esta prueba y complementando pues, o iniciando con un tema teórico. Bueno, 18 personas han respondido. Bueno, esa para los animalistas, esa pregunta 11 es muy dura. Bueno, yo también soy animalista. Bueno, efectivamente, en esta están equivocados todos. Esta pregunta pues, es muy interesante para los que estamos en la educación superior y que hemos estado a favor de la educación pública. Siempre hemos pedido educación de calidad, pero a veces, y yo creo que nos falta mucho allí en las universidades públicas, profundizar más en ese debate de la calidad versus cobertura, porque allí efectivamente se está sacrificando la calidad, pero vean que en ningún momento se está preguntando por la calidad. Aquí
La respuesta es la A, el bienestar de los estudiantes de las instituciones educativas del departamento. Pero analicémosla bien porque, digamos, allí tenemos que hacer una abstracción. O sea, nosotros tenemos una postura que puede ser ideológica respecto a la cobertura y a la calidad, pero realmente lo que les he dicho, puede ser de comprensión de lectura y bueno, y también un poco de conocimiento de cómo se ejecutan o cómo se toman las decisiones en una alcaldía, en una secretaría de educación. Entonces, leamos de nuevo esa pregunta. En vista de las dificultades para ofrecer educación de calidad a todos los pobladores de un municipio, el secretario de Educación local decretó que el número mínimo de estudiantes en el salón de clases debía pasar de 35 a 50 estudiantes. Según su opinión, la solución es una situación gana-gana en la que más niños entran en el colegio y los colegios reciben más dinero al aumentar la cantidad de estudiantes atendidos. Entonces, miren la pregunta, ¿cuál de los siguientes elementos se prioriza en la solución del secretario de Educación? Inicialmente uno creería que es la cobertura, porque realmente eso es lo que está aumentando, la cobertura de 35 a 50, pero él toma la decisión es para que más niños entren a la institución, o sea, se beneficien del servicio educativo. Entonces, en esa medida está priorizando el bienestar de esos niños que no han accedido a la educación. Pero como les digo, hay un debate de calidad versus cobertura, pero la respuesta es el bienestar. Listo. Y para la pregunta 11, ustedes respondieron, bueno, acá hay una diversidad. Pero efectivamente la respuesta es la D, la que respondieron la mayoría. Pero entonces vea que pues aquí hay varias respuestas. Pero entonces, miren que y vuelve y juega el tema de la comprensión de lectura. Miren que aquí están preguntando, de acuerdo con el contexto anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados no explica la práctica de comer perros en esa localidad? Entonces, se toca el tema de la tradición, se toca el tema de la medicina tradicional y se toca el tema de escasez de carne en el invierno. Pero acá en este párrafo no se toca en ningún momento el tema de cambios energéticos. ¿Listo? Bueno, y ya por último entonces les comparto la pregunta 12 y 13. Si tienen alguna pregunta en esta 11 o en esta 10. Profe, ¿cómo así? ¿Me vuelve a repetir, por favor, la 11? ¿Cuál es la respuesta? La 11 es la D. Ay, perdón. Segundo. Es la respuesta correcta, es la D. B. Disculpen, entonces allí en la explicación sí me equivoqué de pregunta. Y porque mira que de hecho ahí dice que... ¿puedes poner por favor la pregunta? La pregunta 11. Espera un segundo. Pregunta 11. Acá. Ahí dice que comer carne de perro puede aumentar la energía en el invierno, pero no debe consumirse en la primavera. Entonces, pues ahí sí explicaría que la C también hace parte de las correctas, que equilibra los cambios energéticos corporales ligados a los cambios de estación. Bueno, no, pero eso explica que la D sea la correcta. No, por eso la respuesta correcta es la D. Entonces, qué pena, pero entonces sí habla de los cambios energéticos, perdón, sí, o sea, ahí creo que yo. O sea, sí habla de la tradición, sí habla de la medicina tradicional, sí habla de los cambios energéticos, pero no habla de escasez. Qué pena, pero ahí dice que sí, que desde hace siglos atrás, porque su carne por su carne, ya que por mucho tiempo la comida fue escasa. Entonces. Pero a mí me parece que, pues, esa fue una manera en que lo hacían en el pasado, pero eso no explica por qué lo sigan haciendo, porque en el presente la comida no es escasa, pero lo siguen haciendo por tradición. Sí, pero eso, o sea, en el pasado sí hubo escasez, pero en el presente no hay escasez. ¿Listo? Bueno, igual yo fui el que generé ahí la confusión.
Ah, bueno, la de cerdo no es escasa, pero, pero nos duele son los perros y no los cerdos. Pero entonces a mí me parece que, pues que de pronto, o sea, la pregunta está mal, porque, o sea, lo que dice Oscar es cierto, porque no dice cuál, o sea, qué explica la práctica actualmente. Sí, sí, pues puede, pues no dan más información. Realmente hay que responder con la información que da la pregunta. Entonces, sí, podría decirse eso. Es que incluso en la C ni siquiera dicen como que también hayan cambios energéticos con los cambios de estación. Simplemente dice que no se debe comer por la energía diferente que otorga el perro, no que la energía corporal cambie con la estación. O sea, ambas opciones tienen problemas ahí en la formulación. Sí, y no, yo escogí, digamos, las preguntas más claras, pero en las en la siguiente sesión vamos a ver unas preguntas que pueden tener varias respuestas realmente. O sea, son a veces muy confusas. Pero entonces eso, el tema de si es necesario volver a releer varias veces, a veces es un problema de comprensión. Pero sí, no falta la pregunta cáscara. Bueno, miramos, ya les compartí la 12 y la 13.
Bueno, vamos con 14. Bueno, ustedes están muy al tanto de esta 12. Y esta es muy interesante, esta pregunta 13. Esperemos otra respuesta. La última respuesta. Bueno, no, avancemos. Listo, ya para terminar entonces, la respuesta a esta pregunta es pues como la mayoría han acertado, es la A. Las multinacionales farmacéuticas y a los pacientes de leucemia. Pero mira que esta pregunta tiene un error y es, pero bueno, así estaba en el formato de ICFES. Y es que aquí habla de laboratorios. Entonces, la declaración del ministerio implica que otros laboratorios diferentes a la multinacional que tiene la patente podrán producir el medicamento. Entonces aquí pregunta que a quiénes beneficia, entonces dice las multinacionales farmacéuticas, bueno, que estos otros laboratorios pues también pueden ser multinacionales, pero aquí podría decir los laboratorios y los pacientes de leucemia. No sé si alguien de los que respondieron otra opción tengan alguna pregunta. Y ya, la siguiente pregunta, que es interesante, el tema de la hidroeléctrica. Entonces allí la respuesta es la A. La gran prioridad, o sea, según el funcionario, la prioridad se la dan es a la competitividad económica. Entonces, bueno, aquí 7 acertaron y 7 acertaron, estos azules, y 7 personas dijeron que un gobierno debe identificar los intereses comunes de la sociedad y defenderlos a cualquier costo. Y bueno, aquí esta pregunta es muy interesante porque nos invita a ese debate del interés general y del respeto a las comunidades. Es lo mismo que de la pregunta del basurero. Hay que respetar la autonomía de las comunidades y cuando se hacen consultas, pues aún más. Pero aquí en Colombia tenemos pues un caso muy conocido que es el de Hidroituango. Pero en Hidroituango no se defiende este argumento. O sea, Hidroituango no se hizo para aumentar la competitividad económica del país. La justificación de Hidroituango es la soberanía energética del país, la soberanía. Entonces, allí se entra con las comunidades afectadas por la obra a empezar a concertar, es decir, necesitamos ser soberanos energéticamente y bueno, cuáles son las implicaciones de esa construcción y bueno, una concertación, un diálogo y un consenso. Entonces, bueno, aquí aquí hubo pues más polémica en estas respuestas, pues más temas mezclados y que como les digo, a veces hay que abstraernos, hay que apartarnos de nuestra visión, digamos, pues política, puede ser de nuestro país, para responder pues una pregunta como esta. Entonces... Qué pena, ¿y cuál era la respuesta? Es la A, la prioridad de ser un país competitivo. O sea, según el funcionario, el argumento para la obra es ser competitivo. ¿Listo? Pero solo que... Qué pena, profe, pero ahí no dice literalmente que el objetivo es defender el bien común. Y sí, que dice, pero mira la pregunta. ¿Cuál es la idea del funcionario? O sea,
sí habla del interés común, pero a lo último dice que esa obra se está haciendo es para mejorar la competitividad económica del país. Pero no está mejorando la competitividad económica del país para defender el bien común. Pues sí. dice, en el caso de la hidroeléctrica, que tanta polémica ha desatado, acaba de decir que el gobierno defenderá hasta el final el proyecto, pues se trata de proteger precisamente el interés común. Sí, pero mira que tocas un concepto y de hecho yo lo iba a tratar en esta presentación, pero hay una discusión muy profunda que es el tema del interés general. De hecho, ahí en el artículo 1 de la Constitución dice que en el país se defenderá el interés general, pero han habido tantas propuestas en el país contrarias al interés general que se vuelve abstracto. Entonces, si quieren, para la próxima sesión podemos hablar un poquito del interés general. Pero mira que en últimas termina enarbolando es el tema de la competitividad. Entonces, o sea, ¿cuál es el argumento principal que está defendiendo el funcionario? Es ese de competitividad económica. ¿Listo? Yo creo que cuando yo estaba haciendo esa pregunta también tuve la duda que Oscar, pero mire que arriba dice que muchas personas no querían que lo hicieran, o sea, el interés general de la gente era que no hicieran, o sea, ¿quién va a querer que hagan una presa y que sequen el río de donde pasa una comunidad indígena? O sea, el interés de todos, de ambientalistas y de todos, era que no se hiciera esa presa. Así, digamos que finalmente lo analicé yo porque también tuve la misma duda. No, pero, y como les decía, allí, digamos, para una obra pues, de una magnitud como esa, el gobierno, o bueno, para cualquier otra obra, digamos, puede ser de fracking. Digamos, el gobierno va a decir que la autonomía energética, pues en el caso del petróleo y esa obra, necesita llevarse a cabo a como dé lugar. Y va a defender el interés general allá en las discusiones con la comunidad y puede que se imponga. Ustedes han visto en algunas noticias del país unos pulsos muy fuertes para que no se lleven a cabo unas obras o unos proyectos. Entonces, así se entra en un pulso político. Pero por eso, como les digo, ese tema, ese concepto de interés general es muy abstracto. Yo estuve leyendo unos documentos de la Corte Constitucional y no hay claridad, porque a veces se han enarbolado ese concepto para algunas obras pues, que en última no terminan siendo de interés general, sino de interés particular. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Tengo una pregunta. Es que yo no sé, en cada pregunta que vi que el tema común eran noticias que de hecho ya se habían dado. Y yo pregunto si este componente de competencias son realmente noticias que ya pasaron y las respuestas realmente son como las respuestas que se dieron a esas noticias. No sé, por ejemplo, lo del periódico danés y todo eso sí fue una noticia real. Yo supongo que en ese año que formularon la pregunta. Entonces, estas preguntas realmente no son de comprensión lectora, sino que realmente son como de conocimientos de historia del país o como así. Sí, no, en algunos casos, como les digo, a veces sí es de comprensión, pero miren, no sé si ustedes de pronto leyeron al final de cada pregunta, el enfoque, por ejemplo, de esta pregunta busca que el estudiante comprenda que los problemas y sus soluciones involucran distintos aspectos y reconoce relaciones entre estos, perdón. Y así en cada pregunta. Yo les coloqué el enfoque de cada una, ustedes la pueden volver a revisar. Comprende los problemas y soluciones. El estudiante analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Pero entonces, lo que les decía, estar informados puede significar estar contextualizados. Entonces, el enfoque de estas preguntas es de multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Entonces, en esa medida, cuando uno está informado, está teniendo en cuenta la visión o las problemáticas de diferentes actores de la sociedad. Entonces, sí, como tú dices, muchas de estas preguntas tienen que ver con actualidad. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Yo creo que ya estamos completando casi las 2 horas y bueno,
Espero que hayan aprovechado o que me haya hecho entender sobre en qué consiste ese enfoque de competencias ciudadanas, pero sobre todo ese del contexto de pensamiento sistémico para las pruebas Saber Pro. Y bueno, yo siempre termino las clases con una canción. Yo les voy a compartir esta canción para que de pronto pues terminemos con una reflexión sobre la empatía. Nos dimos cuenta de que estas preguntas son a veces ejercicios de empatía, de colocarnos en los zapatos de las comunidades, de los animalistas, de los investigadores, del Estado, del gobierno. Entonces, bueno, los dejo aquí con esta. Y bueno, chicos, nos veremos entonces para la próxima, para dentro de 8 días. Yo creo que seguimos aquí en Zoom porque esta plataforma, como lo vieron, para los videos es muy buena, pues fluye mucho. Y listo. Espero que estén bien. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papa china, Chontaduro, yuca y la pepepar. y trajeron gente de otros lugares a que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca. En lugar de amores hay enemistad. En lugar de guacuco se come bacuco. Y en lugar de guarapo marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Bueno, gracias a todos.